Listo, ahora vamos a ver la celda unitaria de cada una de las redes cúbicas que vimos. Entonces, la cúbica simple ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo vimos. Cada uno de estos vértices va a indicar un octavo de átomo de cada ion que represente. En el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, ¿cierto? Tenemos un octavo de ion o cation, anión, lo que sea. Yo voy a decirle ion, lo que pasa es que quiero que se entienda, ¿por qué lo repito tanto? Quiero que se entienda que puede ser un cation o puede ser un anión, ¿ya? Por eso. Esto va a ser un octavo, esta puntita del vértice va a ser un octavo de ese ion. Y acá el centro, al ser centrada en el cuerpo, dentro del cubo va a haber un ion también. Pero ese está enterito, enterito. Esa es la celda unitaria de la centrada en el cuerpo. Y de la cúbica centrada en las caras, su celda unitaria corresponde a esto. Si se dan cuenta, lo que yo les había dicho, esta tiene un ion justo pegado a una de las caras, a una de las paredes del cubo. Aparte de los que están en los vértices del mismo cubo. Entonces, si yo le hago el corte que habíamos dicho, lo que voy a hacer es que esta que está en el centro, que está justo por la cara, lo voy a cortar a la mitad. Y esta nuevamente lo voy a cortar en 8 partes, ¿cierto? Entonces, nuevamente, estos vértices van a ser un octavo del ion correspondiente. Y en este caso va a tener la mitad del átomo del ion. Lo mismo. Y tenemos en este caso 4 porque obviamente el cubo tendría 4 mitades. Vamos a ver cuántos átomos por celda se encuentran en cada celda unitaria de los distintos tipos de redes cristalinas cúbicas que hay. ¿Ya? Entonces, esta era la celda unitaria de la red cúbica simple. Entonces, nosotros habíamos dicho que en cada uno de estos vértices se encontraba un octavo del ion que habíamos cortado para hacer la celda unitaria. ¿Ya? Y como son 8 vértices del cubo, entonces esto sería un octavo de átomos por 8 vértices y nos va a dar un resultado de un átomo por celda unitaria de la cúbica simple. Ahora nos vamos a la cúbica centrada en el cuerpo. Nosotros ya habíamos dicho que en los vértices, al igual que en la anterior, se encontraba un octavo del ion, un octavo del átomo del que estuviéramos hablando, y como son 8 vértices, nuevamente la misma operatoria que habíamos visto arriba, perdón. Entonces, ahora le vamos a sumar el átomo que se encuentra al centro de esta celda unitaria, que si nos damos cuenta, como ya lo habíamos dicho, está enterito. Entonces simplemente es sumarle un átomo más. Y esto nos va a sumar 2 átomos por celda unitaria de la red cúbica centrada en el cuerpo. Finalmente, la cúbica centrada en las caras, ya habíamos dicho que en la cara cortaba a la mitad al átomo, ¿cierto? Entonces, si lo corta a la mitad, va a ser un medio de átomos por 6 caras que tiene el cubo, más un octavo de átomos, que son los de los vértices, por la cantidad de vértices, que son 8. Y eso nos daría 4 átomos por celda unitaria de la cúbica centrada en las caras. Ya, esto en realidad, apréndanselo de memoria, no es necesario que lo calculen ustedes ahí, pero sí quiero y es necesario que entiendan de dónde sale ese número. Si les llegaran a preguntar en alguna evaluación, ¿cuántos átomos por celda se encuentran en la cúbica simple? Ustedes ya saben que es 1, pero que por lo menos entiendan desde dónde salió ese 1, en caso de que le llegaran a preguntar, ¿cómo sabemos que es 1? También existe algo llamado número de coordinación en estas redes cristalinas cúbicas. ¿A qué se refiere? A la cantidad de átomos que se encuentran en contacto directo con otro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si, por ejemplo, yo en esta esquinita, en este vértice, tengo un catión y quiero ver su número de coordinación, me voy a parar ahí y voy a decir cuántos átomos están directamente enlazados conmigo. Y si yo hago eso, si yo me paro directamente acá, voy a ver que así a simple vista tenemos 3. 1, 2, 3. Pero como este continúa hacia abajo, tendríamos el cuarto, y como continúa hacia el lado, tendríamos el quinto. Y el otro estaría hacia adelante, ¿cierto? El otro estaría hacia adelante, entonces tendríamos un número de coordinación igual a 6 en la cúbica simple.
En la cúbica centrada en el cuerpo lo vamos a ver con respecto justamente al átomo que está al centro, que en este caso es un ion de cloro, y los que están en los vértices son cesio. Este es un ejemplo simplemente, no es como que siempre sea así. El número de coordinación para la centrada en el cuerpo va a ser directamente los que están unidos a los vértices, ¿cierto? Va a ser entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque el cubo tiene 8 vértices. Entonces el número de coordinación para la centrada en el cuerpo va a ser igual a 8. Y finalmente en la cúbica centrada en las caras ya no nos vamos a poner a contar porque es bastante más complicado, pero si nos paramos en uno de estos vértices, yo les voy a adelantar algo, es 12. El número de coordinación es 12 porque ¿para qué lo vamos a contar? Este es interminable, se conecta con uno de acá, con este del centro, con el de acá y lo mismo hacia el otro lado. Ahora, si nos paramos acá, justo en el que está por la cara, justo por la cara del cubo, el número de coordinación podría variar. Ya, pero nosotros no estamos, así como a grandes rasgos, se ve según el vértice. En este caso, en la cúbica central de las caras, se ve la del vértice. Y el número de coordinación para el vértice de ese cubo es 12. ¿Ya? El enlace covalente. El enlace covalente es como el más común. Ya el más común, el que generalmente se utiliza. Y vamos a ver sus características. Es un enlace que se genera entre no metales. Y los no metales, como nosotros ya vimos en la clase pasada, se encuentran por este ladito, en el lado derecho. Los gases nobles no cuentan, no sé por qué acá está en amarillita también. Pero los no metales están por acá. Entonces, el enlace covalente se genera entre dos elementos o más que se encuentren en este ladito. Son elementos que comparten los electrones porque tienen electronegatividades bastante parecidas, entonces ninguno se queda con los electrones del otro, como que los comparten, dicen ya, mira, los dos necesitamos la misma cantidad de electrones y compartámoslo, seamos compañeros, seamos buenos compañeros, no como los iónicos que uno dice, no me importa lo que tú piensas, me da lo mismo, yo quiero ese electrón para mí. Existen simples, dobles o triples. Ya aquí se instaura esto de los enlaces simples, dobles y triples, que vamos a ver en la próxima clase cómo se generan, cómo se forman, cuando veamos la estructura de Lewis. Y existen dos tipos, como yo le decía al principio de la clase, que existen dos tipos, el covalente polar y el covalente apolar. Vamos a ver en qué se diferencian, cuándo es polar y cuándo es apolar. El enlace covalente apolar se forma entre átomos con electronegatividades muy parecidas, que son menores a 0,4 o iguales, simplemente iguales. Por ejemplo, átomos diatómicos. El ejemplo típico, moléculas diatómicas, lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, dos átomos de oxígeno que se unen entre ellos, ambos tienen la misma electronegatividad, entonces la resta entre estas electronegatividades nos va a dar 0. Entonces estos formarían un átomo covalente, un enlace covalente. Lo mismo con el cloro, por ejemplo, cloro, enlace covalente. Flúor, lo mismo. Todas las moléculas diatómicas tienen enlace covalente apolar. Esto quiero que quede como claro también, que no es necesario que ustedes se aprendan las electronegatividades de memoria. O sea, como, no sé, el hidrógeno es 3,5, no es necesario, ¿ya? Pero ¿por qué les colocó esto acá? Menor a 0,4. Porque en caso de que les dieran los valores de cada átomo de electronegatividad, ustedes las pueden restar y pueden saber si el enlace covalente polar o apolar. Claro. ¿Ya? Ahora, el enlace covalente polar. ¿Qué es? Es la transición entre el enlace iónico y el apolar. Es lo que yo le decía, está como al centro. Y no se instauró como hace tantos años. Antes solamente era el iónico covalente y metálico. Listo, hasta ahí llegábamos. Ahora no, ahora tenemos el covalente polar. Entonces, se forma entre átomos de diferentes electronegatividades. Diferencias entre 0,4 y 1,7. Electronegatividad superior a 1,7, enlace iónico. Inferior a 0,4, enlace apolar. Entonces, está justamente en el centro. Y la distribución de cargas es asimétrica, pero no como para tornarse iónico. ¿Por qué es asimétrica? Vamos a ver la diferencia. En este caso, este es un enlace covalente apolar porque es una molécula diatómica de cloro. Si se dan cuenta, las densidades electrónicas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la compartición de electrones es exactamente igual, debido a que las electronegatividades de ambos átomos son idénticas, ya que son el mismo átomo.
Entonces su densidad electrónica son exactamente iguales, compartimos los electrones la misma cantidad de tiempo, tú un minuto tú, un minuto yo, listo. En cambio, el ácido clorhídrico es un enlace covalente polar. Y si nos damos cuenta, las densidades electrónicas son bastante diferentes. ¿Qué pasa en los enlaces covalentes polar? Se generan una especie de polos o cargas parciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, como lo que quiere es, de cierta manera, ceder su electrón, se va a tornar parcialmente positivo. En cambio, el cloro, como lo que él quiere es agarrar ese electroncito, se va a volver parcialmente negativo. Son cargas parciales, por eso se les dice así. Yo parcialmente te entrego mi electrón, yo parcialmente te lo acepto. Entonces, obviamente, la densidad electrónica alrededor del átomo de cloro va a ser más grande que la del hidrógeno, porque tiene de cierta manera un poco más de electrones en él. ¿Ya? Esta es una de las grandes diferencias que existe, el tema de la distribución de cargas. Finalmente tenemos el enlace metálico, el tan esperado enlace metálico. Y el pobre enlace metálico porque no es tan utilizado, no es tan conocido y, bueno, pobre enlace. Ocurre entre átomos, oh sorpresa, metálicos, ¿cierto? Obviamente ocurre entre átomos metálicos, es lógico. Entonces, según la tabla periódica, los átomos metálicos son aquellos que están en esta parte de acá, en la parte más bien izquierda. Ya, entonces, entre átomos iguales, entre átomos metálicos, va a ocurrir un enlace metálico. Los átomos pierden electrones de sus capas más externas que se trasladan libremente entre ellos formando una nube electrónica, también conocida como mar de electrones. ¿Qué indica esto? Indica básicamente que el tipo de enlace metálico no es como los enlaces que estábamos viendo, el iónico o el covalente, ya sea polar o apolar. No se comportan de la misma manera. En enlace metálico es como una especie de mar de electrones. Así se le conoce, de hecho. Se conoce como mar de electrones. ¿Por qué? Porque cada uno de los átomos del metal, por ejemplo, vamos a decir que va a ser cobre. Cada uno de los átomos de cobre va a estar acá, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a perder uno de esos electrones de las capas más externas. La capa más externa que tenga esos electrones, uno o más de uno, los va a perder, pero esto no es que se vayan a ir o que otro átomo lo vaya a captar. Va a quedar como en una especie de densidad, en una especie de masa de los átomos de cobre. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, este va a perder un electrón. Este lo va a captar, lo va a tener, lo va a perder. Lo va a captar, lo va a tener, y así. Entonces, todos los átomos están perdiendo y captando a la misma vez. Por eso son como estables. ¿Y qué explica esto? ¿Qué propiedad podrían ustedes creer que explicaría este movimiento de electrones que existe? Obviamente la conductividad, ¿cierto? Porque los metales nosotros sabemos que son conductores de la electricidad y se explica principalmente por este modelo. Por este modelo donde tenemos un mar de electrones, donde estos electrones se mueven entre átomo y átomo metálico. ¿Ya? Entonces, estos electrones son varios electrones, muchos electrones que se van compartiendo, a la vez los cedo, a la vez los comparto, a la vez... Entonces, una especie así como muy burda de enlace covalente. Miren, acá tenemos el ejemplo del cobre, el cobre más 2. Va a ceder esos electrones que tienen las capas más externas, pero a la vez igual los va a estar agarrando. Es como estos electrones se van a estar moviendo, no siempre van a ser los mismos electrones. Entonces los va a estar agarrando los va a desprender, después los agarra los desprende y así, y todos están así. ¿Ya? Como les digo, este es uno de los menos comunes, pero explica bastantes propiedades que tienen los metales. Entonces, para cerrar, bueno, nosotros hoy día vimos lo que son los tipos de enlace, vimos el iónico, el covalente, el metálico, y espero de todo corazón que les haya servido, que les hayan logrado poner en práctica un poco las propiedades que vimos anteriormente de la tabla periódica, y en la próxima clase los voy a estar sorprendiendo con la estructura de Lewis
y la geometría molecular, que es muy entretenida. Y les voy a enseñar cómo generar estos enlaces, porque de qué nos sirve saber cómo son, con qué elementos se forman, si no sabemos cómo se forman, cómo realmente ocurre este enlace. Ya, entonces ahí vamos a estar aprendiendo con la estructura de luz la próxima semana. Así que nos vemos